El estrés es para la condición humana lo que la tensión es para la cuerda del violín. Del estrés vamos a hablar y con esta reflexión que me ha enviado hace un instante el doctor Julio Fernández Tomé, queremos empezar. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿El estrés es para la condición humana lo que la tensión es para la cuerda del violín? Pues es un símil, porque la cuerda del violín puede estar floja o puede estar tensa. Lo ideal sería que estuviese en su punto. Cuando la cuerda del violín está floja, pues suena desafinado y además apagado. Y cuando está muy tensa, el sonido es estridente y hasta lo más probable es que se rompa la cuerda. Por eso decimos que el estrés puede ser la sal de la vida o el beso de la muerte. Doctor, ¿qué es el estrés? Porque llevamos ya 2 minutos hablando del estrés y Sí. de muchos espectadores. Bueno, ¿y eso qué es? Pues es la pregunta más importante, porque todo el mundo habla de estrés, estrés, estrés. El estrés es necesario, vamos a ver. El español, no el castellano, el español, es un idioma muy rico. Jean Bolero decía ansiedad, angustia y desesperación. No son palabras similares, inventadas, tienen su significado. Lo que ocurre, hablando de que el español es un idioma muy amplio, es que idiomas como el inglés, dependiendo del sentido de la frase, de la oración, significa una cosa u otra, pero tiene que haber una frase para entender qué diferencia hay. Entre la palabra estrés, como la palabra agorafobia, se emplea para distintas cosas. Y la gente ha adoptado y adaptado que el estrés es necesario. No. El estrés puede ser eustrés, que significa normal, o distrés, que es el estrés. A ver si me explico. Lo digo porque me interesa mucho cuando se habla que la gente lo entienda, porque si no es una frivolidad de salir a chupar cámara, ¿no? Mira, la ansiedad es miedo anticipatorio por inseguridad de la persona y lo único que provoca es inquietud. La ansiedad es la que es necesaria, no el estrés. La ansiedad es necesaria porque si no tuvieras esa inquietud no harías nada. Ni aprobarías, ni estudiarías, ni trabajarías, porque ¿para qué? Esa sí es normal y fisiológica, pero eso no se puede confundir con el estrés. El estrés es una enfermedad muy grave y es una pandemia del siglo XXI. Recordarás que en uno de los programas yo te decía, España está enferma. Pues mira, hoy te voy a explicar por qué. La ansiedad, la angustia es ansiedad también, pero somatizada. Es decir, en la ansiedad no hay síntomas. En la angustia sí, en la angustia hay palpitaciones, hay sensaciones en el estómago. Es decir, la angustia es ansiedad somatizada. Y el tercer grado, cuando decimos ansiedad, angustia, desesperación, es el estrés. El estrés no es el eustrés, que es la ansiedad, es el distrés. Es decir, es estrés, es distrés y es síndrome adaptativo. Por una razón, el estrés tiene una característica fundamental, que ni tiene la ansiedad ni tiene la angustia, y es que tiene agotamiento mental. Es decir, Agotamiento mental. Agotamiento mental. Doctor, ¿qué lo provoca el estrés? ¿Qué es lo que lo provoca? Pues el estrés existe, sobre todo desde la época industrial, las exigencias, el horario, todo esto. Pero es la pandemia del siglo XXI, porque a ese estrés, que ya era patológico, se ha sumado, que se ha hecho pandémico, es decir, todo el mundo. Por una razón, porque el estrés no es ni más ni menos que un aumento de exigencias superiores a la capacidad de la persona. Eso te lo pueden pedir 1 o 2 días, pero según la intensidad de la exigencia y el tiempo que se mantenga esa exigencia,
se produce un agotamiento mental. Cuando un paciente llega a la consulta con un dolor cervical, con un dolor dorsal, con un dolor lumbar, con alteraciones gastrointestinales, con alteraciones cardiovasculares, que conste que el infarto de miocardio hace no mucho se le consideró accidente laboral. Entonces, lo que ocurre es que a todo esto se le suma que en el siglo XXI estás exigiendo a las brechas tecnológicas, que son la gente que no puede alcanzar un ordenador, etcétera, una inquietud tremenda y al final se desespera. Es decir, la globalización, las crisis financieras, todos los problemas que está habiendo ahora a nivel nacional e internacional, hace que se desespere más aún la persona, y entonces lo que antes era estrés, ahora es estrés generalizado. Doctor, ¿cómo se conoce si una persona está estresada? ¿Cómo se nota esa persona? Pues mira, primero quien tiene que detectarlo normalmente es el médico, porque cuando un paciente te llega a la consulta y dice, mire, tengo un problema aquí en la espalda, y ya has terminado, ya lo has resuelto más o menos, y dice, bueno, otra cosilla, cuidado. Un paciente no viene por dos cosillas. Él no lo sabe por qué, pero indudablemente tiene estrés. Porque el estrés se caracteriza por dolores musculares, articulares, alteraciones gastrointestinales, como el meteorismo, y cardiovasculares, pero esos son somáticas. Lo más importante, en este caso, que no tiene tratamiento, es que el paciente sepa lo que tiene. Hay veces que cuando no hay tratamiento, el paciente no le importa tanto el tratamiento como saber qué tengo, pero qué es lo que tengo. Bien, pues él tiene que aprender a reconocer que tiene estrés. El estrés provoca, porque en la vida no hay premios ni castigos, hay consecuencias. Entonces, el estrés afecta a todos, no afecta solo al empleado, aquí empleados somos todos. Estas patologías que generan absentismo laboral y disminución de la productividad, por lo tanto afecta también al empresario, que a su vez está estresado y exige más. Luego la solución es social, porque este es un problema social. Y la obligación de un médico, o sea, la misión de un médico, es tratar cosas médicas. La del psicólogo y psiquiatra, cosas, patologías psiquiátricas. Pero cuando la patología social no nos corresponde a ninguno de nosotros. Lo único que podemos hacer es poner una especie de aspirina para la gripe, pero no la vamos a curar, vamos a quitar la fiebre y a mejorar. Es decir, hay una serie de técnicas para afrontar el estrés, ¿no? Si no hay 1000, no hay ninguna. Yo te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, vamos a ver. Hay uno que se llama la ley de Parkinson, que es la gestión del tiempo. Si tú te propones, o sea, la autodisciplina, no te queda otro remedio, voy a hacer tal cosa y lo voy a dedicar 2 horas. Hay que ser tajante, a las 2 horas hay que dejarlo, porque si no te empiezas a hacer ineficaz, inefectivo. Hay otra que es la ley del 80-20, que es lo siguiente: cuando trazas un plan, aunque sea para preparar un viaje, te ocupa una cantidad de tiempo y está demostrado que si le has planeado 100 minutos, en los 20 primeros ya lo has hecho. El resto es darle vueltas y al final se te acaba olvidando algo. Y hay una tercera que no depende de la persona, pero la persona debe ser muy rígida en esto, que son las interrupciones. Si una persona está trabajando, estudiando o haciendo algo, no le puedes distraer, porque le vas a aumentar el estrés, porque pierde el hilo de lo que está haciendo. Es decir, estos son remiendos, ¿no? Porque claro, si no tiene tratamiento, la víctima mucho menos va a poder resolverlo. Lo importante no es decirle al paciente, bueno, eso es por estrés. Primero porque se encuentra burlado, porque es que realmente esa sintomatología que él te presenta es real. Le duele la espalda, claro que le duele la espalda.
Luego no le puedes decir, usted lo que tiene es estrés, porque como lo tenemos todos, pues dice, bueno, pues me ha solucionado la vida, no me ha dicho nada. Sí, doctor, ¿quiénes son más propensos a padecer estrés? Por ejemplo, el ama de casa, el operario, el que todos conocemos como albañil, que está en la obra ahí colocando ladrillos, el doctor, que tiene una consulta y tiene esperando ahí 50 pacientes, el empresario, que ve cómo al final de mes no le salen las cuentas. ¿Quién son los que padecen estrés? Todos por igual, porque para cada uno su problema es el mayor problema. Es decir, si al albañil que pone 50 le exigen poner 100, está estresado. Si al médico le hacen pasar 100 por hora, está estresado. Y si a ti te exigen hacer una entrevista cada 20 minutos, las 24 horas del día, es que eso es inevitable, ¿no? Lo que ocurre, te digo, que es que no hay premios ni castigos, hay consecuencias. Es decir, quien a ti te lo exige, porque a él le exigen un IVA, es decir, él en el fondo también es un empleado. Es un problema social. Eso que me has preguntado, pues depende de cada persona. Yo te puedo decir a qué tiene miedo la persona. En España, por ejemplo, la estadística que se ha hecho, el mayor miedo que tiene la persona, aunque en los medios de comunicación se diga que si es el terrorismo, la persona es la persona, mi problema. Mi problema, y el de todos los españoles, es perder el trabajo. Un riesgo al que siempre estamos en un tris de que ocurra. Incluso los funcionarios que tienen una profesión y un ejercicio fijo, se les ha llegado a bajar el sueldo y se les ha llegado a quitar la paga extra, si eso no provoca inseguridad, a perder el trabajo o a no encontrarlo. Ese es el primer motivo. El segundo es el riesgo a los accidentes, porque un accidente puede ser el desastre familiar, ¿no? El tercero, te lo estoy diciendo por orden, porque es una estadística que se ha hecho muy bien hecha, es el riesgo, el problema de la cantidad de trabajo, lo que estábamos hablando ahora, la cantidad de trabajo, las exigencias superiores a las que la persona puede soportar, ¿no? No digamos nada del riesgo a caer enfermo, porque en España eres un empleado, pero si caes enfermo te dan la baja, con lo mismo que te dan la baja, te dan la baja. El riesgo a caer enfermo es tremendo. Las posturas malsanas trabajando que generan patología, ese es otro peligro. El ritmo de trabajo. Hay empresas que trabajan en cadena, y según va saliendo la cadena, van acelerando el ritmo de la cadena hasta que se produce un accidente. Eso es muy estresante. Verás que aquí no estamos hablando ni de ansiedad ni de angustia, estamos hablando de un agotamiento mental. Otro es el ritmo, los esfuerzos físicos para realizarlo, porque a veces, con muchos dolores, a mí me viene gente a la consulta, usted no puede trabajar así, pues a mí no me da la baja porque no la quiero. Es razonable, no la quiere. Otro es el horario, la inflexibilidad del horario. Es otro estresador, estresante. La monotonía y las relaciones con otras personas ajenas a su empresa. Es decir, se provoca un distrés entre el trabajo, el horario, el esfuerzo, las exigencias y las relaciones sociales con gente fuera de la empresa, y no digamos las familiares, la pareja, los hijos. Hace unos cuantos años, pues prácticamente el estrés como que no existía, ¿no? Como que ha sido, bueno, pues una enfermedad del siglo XXI y más concretamente a partir del año 2000, cuando todo el mundo ha empezado ya a conocer que tiene. Por eso te decía que el estrés ha existido siempre, pero no todo el mundo. Ahora se ha aumentado las exigencias y hay una cosa que se llama la brecha tecnológica. Es decir, quien hoy no sabe algo de Internet,
es una brecha tecnológica, es decir, esa persona no se atreve ni a coger un teléfono móvil. Pero bueno, la gente es valiente, al final se ha ido haciendo. Pero trabajar al ritmo que te exige, unas estadísticas, un trabajo rápido, que tiene que quedar todo bien plasmado en un ordenador, etcétera, hay gente que no puede hacerlo, es decir, es una exigencia superior. Como esa exigencia es generalizada, el estrés se ha generalizado. Entonces, lo que la persona tiene que hacer es afrontarlo, no le queda más remedio. Ya te he dicho por qué, es porque se ha globalizado, porque hay una inseguridad, hay una incertidumbre. No te digo nada nuevo si te digo que hay una incertidumbre en 10 millones de personas que no saben si les van a bajar la pensión. Esto es una realidad, ¿no? O sea, que una persona, un pensionista ahora mismo, por ejemplo, ¿Ahora qué hace? se puede estresar porque puede notar como en poco tiempo le bajan la pensión, no cobra a lo mejor la paga extraordinaria porque no hay dinero en los fondos del Estado. ¿Puede ser que a lo mejor sientas estrés y esté...? ¿Me dejas hacerte la pregunta? Sí. Estás jubilado, tienes cerca de 80 años, recursos cuales te quedan, ni intelectuales ni físicos. ¿No te estresaría que te pongan la pensión en tela de juicio? Pues posiblemente sí. Pues los 10 millones lo están. ¿Hay algún tipo de tratamiento? Es decir, ¿hay un medicamento eficaz para el estrés que diga, tómate esta pastilla, bébete este jarabe o tómate este jarabe que se va a quitar el estrés? Sí. ¿Sí de ahí? Sí. Te voy a explicar primero algo muy importante. Cuando la persona tiene esas somatizaciones, debe de fijarse en una serie de síntomas que son característicos del agotamiento cerebral, del agotamiento mental, del no puedo más. Primero, hay un descontrol de las emociones. Si yo estoy nervioso, tú estás nervioso, hay un descontrol de las emociones. Y eso la persona que alcanza ese descontrol se da cuenta de ello, y si no se da cuenta se lo va a decir su marido, su mujer o un amigo. Esto es últimamente inaguantable. Vale. Se produce insomnio. Yo siempre te he dicho que el insomnio y el dolor, aparte de su causa, son las dos peores enfermedades que existen. Entre otras cosas porque el insomnio produce tal cantidad de tóxicos que no hay una pastilla que intoxique más que el propio insomnio. Una de las hormonas que segrega es la grelina. El insomnio segrega grelina. La grelina se produce a nivel gástrico y lo que hace es que uno de los síntomas, hemos dicho que es descontrol de las emociones, insomnio, y provocado por el insomnio, hambre permanente, estás comiendo, hambre permanente comiendo que al final te va a producir obesidad. En otros casos produce adelgazamiento progresivo. Un síntoma típico del agotamiento mental son las distracciones recurrentes. Es decir, descontrol de las emociones y olvidos continuos. Distracciones, ¿dónde habré dejado? Porque no estás atento, porque estás agotado mentalmente. Y luego hay uno que es, que la gente dice, ¿cómo estoy perdiendo memoria? Me estoy haciendo mayor, pero si tienes 45 años. Es decir, aparte de las distracciones, tiene lentitud y torpeza. Lo que antes hacía en 20 minutos, ahora le lleva 2 horas, o 3, o 4, o no lo hace porque no le apetece. Esos son los síntomas que el paciente debe saber para saber que le ha cogido, entre comillas, virus, el virus del estrés. Es decir, tú tienes estrés porque tienes síntomas somáticos, pero sobre todo tienes distracciones muy frecuentes, pérdida de memoria, mucho hambre o mucha sed. Cuidado, no va a ser una diabetes, pero bueno. Y sobre todo el descontrol de las emociones y las distracciones. Es que estoy ya muy mayor. ¿Pero cómo va a estar muy mayor? Quien le pasa eso, que sepa que le ha cogido el estrés, que tampoco tiene que estudiar mucho, porque el estrés le ha cogido a todo el mundo. Es decir,
Mira, hay una frase, como todos los topicazos, que se hacen dogmas. Habrás oído 1000 veces. Como en España, en ningún sitio. Falso. Falso. Hay países felices. Hay países que esto lo tienen arreglado. Y te lo voy a decir. Mira, en Europa somos el 15. El primero de todos es Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Esos son más felices que nosotros. Hecho por encuesta personal. No, eso de España, no sé de ningún sitio. Pues me parece muy bien. Y si no, vamos a ver la situación actual, a ver si es verdad que sí, como en ningún sitio, es mentira. ¿Los políticos tienen algún tipo de culpa en esto, doctor? Toda. Vamos a ver. El médico debe hacer medicina, el psicólogo, psicología, y el político es un señor, es que hay varios tipos de políticos. Es un señor que normalmente hay una carrera que se llama Ciencias Sociales, esto es social, y Políticas. Por lo que han demostrado, de política saben poco y de ciencias sociales nada. Porque hay 3 tipos de político. El político auténtico, el de verdad, el que decía Ramiro Ruiz Medrano, pisa la calle y es alcalde o concejal. Ese es un político. Luego está el político que lo es gracias a esos otros políticos que al haber ganado los ayuntamientos van a Madrid y ahí es el imperio de la mediocridad en todos los partidos. Esos señores son, y luego hay otro tipo de político que es el estadista, pero estadistas hay muy pocos. El estadista es una persona que programa pensando en las próximas generaciones, y el político de Madrid en las próximas elecciones, no en las próximas generaciones, ¿no? Sí, son ellos los que tienen que poner la solución. Los horarios. ¿Por qué te crees que se pasó de 40 horas a 35 y ahora se dice trabajar 4 días? Porque hay medios. Lo que hay que hacer es trabajar con intensidad y con seriedad. Hace falta tiempo para el ocio. Lo que pasa es que cuando tienes ocio también tienes tiempo libre para gastar y no hay dinero. En fin, es una pescadilla. Le preguntaba antes, ¿algún medicamento hay? ¿Alguna pastilla así que sea efectiva para decir, digo, pastilla o algo similar? No. ¿No hay nada? Para... No. Lo que yo te he dicho antes de afrontarlo, con la técnica de Parkinson, con esta, con la otra, pero tú no puede haber una pastilla que cure el que el marido esté trabajando a las 11 de la noche y la mujer no, es que no la hay. Solo al ser una enfermedad social no se puede curar con remedios médicos, hay que curarla con remedios sociales. Por ejemplo, ¿un paciente puede estar de baja en su trabajo por el estrés? Claro, ya te he dicho antes que una de las consecuencias del estrés es el absentismo laboral y por lo tanto la disminución en la productividad. Claro que genera absentismo, si es que está agotado, es que no puede más. Pues doctor, llevamos un rato hablando del estrés y yo me imagino que muchos espectadores se habrán sentido pues identificados. Según iba pronunciando, sí. Si usted tiene esto es que tiene estrés, dirá, pues es que yo lo tengo. Si tiene esto es que lo tengo, ¿no? Al final, pues te das cuenta de que todos vivimos en un mundo que estamos en mayor o menor medida estresados, ¿no? Lo que pasa es que lo bueno está pues saber un poco solventar el problema. Vivimos en un ambiente, yo siempre lo he pensado, te lo digo por primera vez porque me ha venido a la cabeza, estamos en un ambiente irrespirable y no hemos empezado. Es la pandemia del siglo XXI, estamos solo en el XIX. Doctor, ¿algo más que podamos conocer sobre el estrés? Pues no quiero asustar más a nadie. Muchísimas gracias, como siempre ha sido un placer que esté con nosotros y de la forma de contarnos las cosas hemos aprendido un poco más sobre el estrés. Muchas gracias. A ti.